Bien, ¿se me escucha? ¿Se me ve? Perfecto, me parece que están todos los micrófonos cerrados, muteados, así que vamos a comenzar hoy con la clase 7 del seminario 21, la clase del 12 de febrero de 1974. Tenía pensado trabajar más temas de los que voy a trabajar porque tenía la intención de dar la mitad de la clase de Lacan en este encuentro, pero me pareció que había algunas cuestiones con algunos recovecos clínicos que me pareció que teníamos que dedicarles algún tiempo, así que vamos a hacerla un poco más corta, ¿sí? Entiendo que esta, la séptima clase, es una de las clases más importantes de este seminario, por los temas que trabaja. Algunos temas tienen cierta aridez, pero los tenemos que ir viendo juntos. El tema principal de la clase está dado desde los primeros renglones, que es la diferencia entre lo verdadero y lo real en psicoanálisis. Es una cuestión clínica, es una cuestión netamente clínica, pero tiene una especificidad respecto del psicoanálisis. Los que no estuvieron tal vez se enteren ahora, los que ya estuvieron recuérdenlo, al principio del seminario cuando Lacan plantea diferentes discursos, arma 6 discursos levógiros, 3 en un movimiento dextrógiro, es decir, el movimiento de las agujas del reloj, 3 discursos en un movimiento levógiro, sentido contrario a las agujas del reloj, y ahí ubica el psicoanálisis. Ubica el psicoanálisis cuando lo tiene que ubicar, no de una manera precisa, pero genéricamente dice, bueno, está entre la ciencia y la religión. Psicoanálisis es algo que está entre la ciencia y que está entre la religión. Tiene algo de religioso, tiene algo de científico. ¿Sí? Decir esto es de alguna manera poner al psicoanálisis en el camino, en la vía regia de la verdad, lo que nos llevaría a la religión. Si yo adjunto, o si yo acomodo, o si yo concibo el psicoanálisis sobre la vía de la verdad, el psicoanálisis se me hará religioso. Una verdad revelada. Y si yo, al revés, concibo el psicoanálisis en relación a lo real, pues bien, el psicoanálisis se me hará una ciencia armada desde la lógica, en la medida en que la lógica es la ciencia de lo real. Entonces tendremos una pata del psicoanálisis científica, lógica, la lógica del psicoanálisis, la lógica que da cuenta de lo real del psicoanálisis, y tendremos una pata religiosa en la medida que el psicoanálisis se sustenta en la dimensión de la verdad, lo que para nosotros son efectos de verdad que se producen en un análisis. ¿Sí? En esta clase Lacan va a dar una solución, va a dar una salida, va a tirar una idea a través de una imagen para intentar transmitirnos cómo se juega la cuestión de la verdad, del decir verdadero en el psicoanálisis y cómo esto se relaciona con lo real. ¿Sí? Porque Lacan no da por sentado una cuestión que nosotros sí damos por sentado.
Nosotros damos por sentado que en una experiencia de palabra, donde se juegan efectos de verdad, en una experiencia así vamos a terminar apresando un real. Es evidente que el psicoanálisis es una experiencia de palabra, es evidente que en esa experiencia de palabra se producen efectos de verdad. Yo quise decir tal palabra, salió tal otra palabra, me pongo a trabajar sobre ese lapsus y se producen pequeños efectos de verdad, pequeños relámpagos, donde uno dice, bueno, no era tan fallido este acto fallido, más bien parece un acto logrado. Ahora que estoy en una posición diferente, lo veo de otra manera. No era un acto fallido, era un acto logrado. Estos efectos de verdad se producen, son evidentes. Ahora, de ahí a decir que el psicoanálisis tiene una incidencia en su real, en el real del psicoanálisis, en el real del goce del psicoanálisis, hay un universo de distancia. Y Lacan siempre, este tema lo trabajó a lo largo de muchos seminarios. Decime cómo en una experiencia donde la gente puede habilitarse a decir tontería más tontería más tontería más tontería, no va a terminar con la sensación de haber dicho grandes tonterías y nada más. ¿Qué incidencia tendría en lo real esa experiencia de palabra? Lacan lo explicó de varias maneras en esta clase de Lacan, en la clase 7 de Lacan, de 12 de febrero del 74, va a dar una articulación que va a decir, esto es propio del psicoanálisis. Esto es propio del psicoanálisis y no sirve para ninguno de los otros discursos. Esto es propio del psicoanálisis, porque el psicoanálisis ya va más allá de una experiencia donde determinada acción o determinada palabra. A ver, voy a silenciar. Bueno, no sé. Donde determinada acción o donde determinada palabra puede significar otra cosa. Eso ya existe desde antes del psicoanálisis y existe después del psicoanálisis. Vos decís o haces algo y eso quiere decir otra cosa. Para Lacan tiene mucho peso decir, ha surgido el discurso analítico, que es un discurso nuevo en la historia de la humanidad. Ya no es que algunas palabras o algunas cuestiones tienen un significado, porque eso estaba reprimido. ¿Sí? Y eso nuevo que surge en la humanidad es una relación específica entre lo que es la verdad, el decir verdadero. Ya vamos a trabajar esto, estoy anticipando, y lo que es el real propio del psicoanálisis. Esto caracteriza un discurso nuevo. ¿Sí? Y entonces Lacan empieza trabajando, empieza haciendo una alusión a una obra de teatro de Courteline que se llama La paz en el hogar, que la vamos a subir al blog. Yo no tengo tiempo de hacer la traducción, pero seguro IA va a hacer una traducción del francés que nos va a servir. ¿Sí? Nos va a servir para conocer algunas cuestiones, sobre todo porque es una obra muy graciosa, es una comedia. ¿Sí? La paz en el hogar vendría a ser la historia de una escena donde hay un hombre y su esposa discutiendo de estas cosas tan bonitas que pasan en las parejas cuando conviven cierta cantidad de años y de repente empiezan algunas peleas que no ya se pierde el referente de la pelea. No se pierde absolutamente, ya ni te acordás porque estás peleando, pero estás peleando. ¿Sí? Entonces es muy gracioso, muy irónico, muy irónica la obra. Pero hay una parte de la obra donde estos protagonistas deciden hacer como una partición.
Vamos a suponer, eh, vos el auto lo usás los fines de semana y yo lo uso de lunes a viernes, pero la casa de fin de semana la uso yo los fines de semana y vos de lunes a viernes. Este tipo de cosas que en las parejas que pelean, sobre todo en las separaciones, uno a veces la ve y es un campo de batalla. Estas divisiones, que pueden ser muy risibles cuando uno no las vive. Hay una parte de la obra donde tienen que dividir y entonces uno de los personajes dice, bueno, esto para acá y esto para acá. Esto para este lado y esto para este lado. Una especie de división. Entonces Lacan va a tomar, se va a dejar llevar por esta idea de la división, para agarrar y decir, bueno, vamos a empezar a ver la verdad y lo real. Lo real de un lado y lo verdadero, la verdad, o el decir verdadero, como habla en esta clase, del otro lado. Esto va a estar, la obra va a estar en el blog. Y aprovecho la cuestión del blog, ya que estoy nombrando el blog, algunos participantes nuevos se deben estar preguntando qué es esta cuestión del cafecito que circula en el grupo de WhatsApp y de las que a veces hablamos en estos encuentros. El cafecito es un aporte voluntario para las personas que puedan y que quieran, para los participantes que puedan y quieran, dejar algo de dinero, el equivalente a lo que sería un cafecito. ¿Para qué? Para que un grupo de gente que no siempre está ligada al psicoanálisis o que no es del campo del psicoanálisis pueda grabar, pueda editar estos encuentros, incluso hacer un trabajo de edición o posedición, no sé qué es, como cuando uno dice, acá en este lugar va a estar el alias para poder enviar un cafecito y acá aparece. ¿Sí? La idea es que con algunas cuestiones de los nudos podamos tener imágenes sobreimpuestas en la imagen esta. ¿Ok? Eso hay que pagarlo. Y eso que estén las clases grabadas y editadas permite que haya gente de otros países que pueden seguir los encuentros en otros horarios. ¿Ok? Así que bueno, en el blog van a encontrar, en el blog cuya dirección es esta, van a encontrar La paz en el hogar de Courteline en español. ¿Ok? Entonces, ¿por qué lo trae? Porque uno puede establecer una relación binaria. De un lado esto, del lado otro, bueno, de un lado vamos a ver lo real, del otro lado vamos a ver la verdad. Y Lacan podría haberlo tomado así, pero no lo toma así. No lo toma de esa manera. Él ya metodológicamente, desde el principio de la clase, dice, no es esto lo que voy a hacer, no voy a trabajar relaciones binarias en lo que respecta a la verdad y a lo real, sino que voy a discutir la diferencia entre lo verdadero y lo real a la luz del nudo Borromeo. Esta discusión entre verdad y real que recorre la obra de Lacan acaba de decir, sí, la voy a seguir trabajando, pues la voy a seguir trabajando a la luz del nudo Borromeo, a la luz de lo 3 del nudo Borromeo. Lo 3 es lo real. No sé si recuerdan, una vez que olvidamos, no sabemos qué quiere decir real, simbólico, imaginario, dijimos que en la clínica nodal lo real es lo 3. No estoy hablando del anillo de lo real. Estoy hablando de lo real del nudo Borromeo. Lo real es lo 3, ser 3, lo ternario, la Trinidad. El hecho de ser 3. ¿Ok? Entonces van a encontrar en la página 59, dicho, cito, estos redondeles, estos anillos, ¿no? Los tomo bajo el ángulo de que son 3. Esta es una primera manera de abordar lo relativo a lo real. Lo real
es lo que los hace tres, ¿no? Lo real del nudo Borromeo es lo tres. Si lo real es lo imposible, hoy vamos a trabajar algo de eso, es imposible hacer un Borromeo que sea de menos de tres. Tres es el mínimo exigible para hacer un anudamiento, un calce Borromeo. ¿Sí? Entonces, como les decía, el tema de las relaciones entre verdad y real ha sido trabajado muchas veces, pero ahora va a ser trabajado a la luz de lo real del nudo, ¿no? De la terceridad, de lo ternario. ¿Sí? Y trae la idea de que lo real solo puede ser elaborado o solo puede ser abordado por la lógica. Yo desde ya les pido disculpas, la clase de hoy va a tener, la clase, el encuentro de hoy, la clase esta de Lacan y el encuentro de hoy van a tener por algunos momentos de aridez, pero arranca con esto, arranca con la lógica. No hay manera de abordar lo real que no sea a través de la lógica. ¿Sí? Piensen en la ciencia que ustedes quieran. Si es una ciencia aplicada, ¿sí? Y la estación o el cohete que mandaron y dio vuelta por la luna, ahora vuelve y va a volver y va a caer en el mismo lugar que ellos pensaban en que iba a caer y no 10 kilómetros para un lado o para el otro, ¿sí? Es porque es una ciencia que tiene un real que le responde y el abordaje de ese real es por la lógica. Detrás de cada ciencia aplicada hay una lógica. No hay ningún otro abordaje de lo real que no sea a través de la lógica. Eso, para empezar a hablar, lo real se aborda así. Me dirán ustedes que los místicos tienen otra manera de conectarse con eso. Pues bien, tendrán otra manera, pero en lo que hace a la ciencia, lo que hace al discurso científico, no hay otro abordaje de lo real que no sea el de la lógica, ¿no? Y arranca y lo dice con todas las letras, ¿no? La lógica es la ciencia de lo real, ¿sí? Y lo empieza a problematizar. Yo voy a seguir a Lacan en su argumento. ¿Sí? Lo empieza a problematizar porque en la lógica existe la dimensión de la verdad. De nuevo, la lógica es la única manera de abordar lo real. A través de la lógica es como se aborda lo real. Sí, pero la lógica tiene metida la verdad adentro. Si uno se pone a estudiar silogística aristotélica, hay cierta manera formal de construir silogismos en Aristóteles, ¿sí? Y uno puede decir, y si esto está construido así, es verdadero. O sea, el silogismo puede ser un método dentro de la lógica para establecer un conocimiento verdadero. Falseable, ustedes conocen a los sofistas, que también hacían silogismo, pero hacían silogismos formalmente correctos, pero que no transmitían conocimiento verdadero. Sea como fuere, la dimensión de la verdad está metida en la lógica. ¿No? La lógica, como ciencia de lo real, incluye a la verdad, cuando Lacan lo quiere diferenciar. ¿Sí? A la verdad como la ubicaba Aristóteles en el órgano. Lacan acá trabajan los primeros analíticos, ¿no? Como cuando uno dice, esto es verdad, es una lógica retórica, es una lógica hecha de palabras. Todos los hombres son mortales. Roberto es hombre. Entonces Roberto es mortal. Es un conocimiento verdadero, ¿sí? Pero no deja de ser un despliegue retórico, ¿sí? Entonces la verdad está en esta lógica retórica o está en la lógica proposicional más formalizada con algunos signitos que anteceden a la proposición. Ese signito quiere decir, es verdad lo que dice la proposición que viene. ¿Ok? Entonces, tenemos metida, nos guste o no,
y a Lacan no le gusta, la dimensión de la verdad en la lógica como ciencia de lo real. ¿Sí? Así que va a seguir Aristóteles en la lectura de Lacan, en el movimiento que hace Aristóteles para desbrozar, ¿ah? Para desbrozar el camino hacia lo real. ¿Sí? Yo creo que en español está la palabra trazar, ¿sí? Pero el frayer en francés es ir desbrozando, como quien con un machete anda por la jungla y empieza a abrir un camino. Entonces dice Aristóteles, tiene que hacer mucho trabajo desbrozando, ¿sí? Para ubicar la lógica como ciencia de lo real y sacarse de encima el tema de la verdad. ¿Okay? Y un trabajo de despeje. ¿No? Digo de despeje porque no sé, desbroce, me parece. Iba a decir desbrozamiento, pero creo que eso no existe. Creo que existe un trabajo de desbroce hacia Aristóteles. ¿Okay? Entonces, un trabajo de desbroce. Y Lacan, para simplificar, Lacan para simplificar, para ordenar, quiere partir desde el principio de la lógica. La lógica, tal como la trabaja Lacan en el órgano, en los primeros... Lacan, porque es una lectura de Lacan, ¿sabes? Tal como la trabaja Aristóteles, no es una lógica fuertemente formalizada, no forma parte de la lógica proposicional más moderna. ¿Sí? Pero Lacan dice, quiero ir al principio, y el principio está ahí, porque quiero que me sigan cuando les cuento lo que hace ahí Aristóteles. ¿Sí? Quiere ordenar algo, quiere simplificar algo, quiere partir de Aristóteles, entonces resumo, voy a partir de la diferencia, siguiendo a Lacan, vamos a partir de la diferencia entre lo verdadero y lo real, pero a la luz del nudo Borromeo, para hablar de lo real necesitamos lógica, porque es el acceso a lo real, pero la lógica articula lo verdadero y lo falso también, entonces usa la palabra desbrozar, abrirse camino en la jungla. En la página 61 van a encontrar, yo marco algunos puntos que son los puntos centrales, entre otras digresiones que se permite Lacan. ¿Sí? Dice, hubo un tal Aristóteles que desbrozó, y me parece que en español está que abrió la cuestión y se las arregló como pudo. ¿No? Dice, hubo un tal Aristóteles, hubo un tipo que se llamaba Aristóteles que abrió la cuestión de lo real y la verdad, ¿no? A través de la lógica, y se las arregló como pudo. Y quiero que ese sea el clima que haya en nuestro abordaje de eso. ¿Sí? No vamos a ver una lógica universitaria, ¿no? Una lógica simbólica. ¿Sí? Hay que arreglárselas como uno puede. Dice Aristóteles, se las arregló como él pudo en este camino. Dice, tropezó, se esguinzó, patinó, en su trabajo de desbroce. ¿Sí? Vamos a tratar de seguir esto, ¿no? Insisto, y no pensar una lógica como las que yo les transmitía cuando quise estudiar la lógica simbólica de Garrido, de Manuel Garrido. No sé si recuerdan que yo le mostraba esas fórmulas, que eran fórmulas absolutamente sin ningún imaginario. ¿No? Era pura matemáticas. Y en este seminario Lacan nos dice que no hay ningún discurso que de alguna manera no articule tres registros. No lo hay. Ni siquiera la matemática más oscura, ni siquiera la lógica proposicional menos intuitiva de todas, carece de tres elementos, que son simbólico, imaginario y real. ¿Sí? Entonces, segundo libro del órgano, ¿no? Para desbrozar lo verdadero de lo real.
Y en esta lectura particular, que va a ser de Aristóteles, es que dice, olvídense todos los comentadores. Es verdad que cuando uno agarra, yo no manejo el griego, Lacan dice, para trabajar esto habría que manejar el griego, y también habría que hacer un trabajo de desbroce personal de todos los comentadores de Aristóteles, porque los comentadores, a medida que lo fueron comentando, lo tamizaron y lo desvirtuaron. ¿Sí? Toda la escolástica medieval le hizo decir a Aristóteles cosas que Aristóteles no decía. ¿Quién va a decir lo que Aristóteles quería decir? Lacan. Eso hay que anotarlo. Él va a decir lo que quiso decir Aristóteles, porque los otros lo hicieron decir algo que Aristóteles no quería decir. ¿Sí? Este efecto de desbroce, muchas veces uno, o este trabajo, uno lo encuentra. Yo una vez quise leer la Divina Comedia y por cada párrafo que había 7 notas de interpretadores de la Divina Comedia. Entonces te decía, no, porque esto tiene que ver con Roma, o no, esto tiene que ver con las invasiones de Estados Unidos a Irán y a Irak, y te interpretaban la Divina Comedia siglos después. Era imposible. Entonces Lacan va a decir lo que Aristóteles quiso decir. ¿Sí? Y entonces dice, miren, si ustedes miran bien el segundo libro del órgano, van a ver que la verdad como tal, no tiene un lugar central en Aristóteles. ¿Sí? La verdad como tal no tiene un lugar central en el establecimiento de la lógica. Más bien, eso que nosotros entendemos como verdad sufrió una especie de reducción. La operación Aristóteles en la lógica para Lacan arranca con un efecto de reducción de la dimensión de la verdad. Un efecto de forclusión, de sacarse de encima esa dimensión de la verdad. Una reducción máxima de la dimensión de la verdad para establecer lo que es la lógica como ciencia de lo real. Lo voy a dar con esta imagen. Si yo digo, todos los hombres son mortales, Roberto es mortal, Roberto es hombre, entonces Roberto es mortal. ¿Sí? Alguien escucha eso, escucha la premisa universal y dice, es verdad. Escucha la premisa particular y dice, es verdad. Escucha la conclusión y dice, es verdad. Ahora, si yo digo A equivale a B, B equivale a C, entonces A equivale a C. Aparece una dimensión diferente, porque A, B y C no quieren decir nada, porque A, B y C son elementos que no están tomados en términos de efectos de verdad. ¿No? Entonces Lacan quiere acercar esto. Dice, fíjense que Aristóteles empieza hablando de hombres mortales, después se pone a hablar de cisnes, cisnes blancos, cisnes negros, pero ya de movida empieza alfa, beta, gamma. Empieza a sustituir las palabras en ese plano en que las palabras vehiculizan para nosotros sentidos. Es mortal. Sí que es mortal, tiene todo un sentido. ¿Sí? Si yo le digo un virus es mortal, un virus es mortal, un virus está vivo o está muerto, un virus es un ser. Uno podría estar años con el tema del coronavirus. Una vez se me dio por averiguar bien qué era un virus, porque para mí un virus era un bicho chiquitito, es un bicho chiquitito, un virus no es ni un bicho. Un virus es una cosa que uno no puede decir que sea un animal, ni que sea un vegetal, ni que sea un bicho, ni que sea nada, es una cadena de aminoácidos, bla, 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 pero eso está vivo o está muerto. No va para un virus decir si está vivo o está muerto. ¿Sí? Está activo o inactivo según en un huésped, pero cuando uno se mete en todo ese tipo de discusiones, empieza a circular el plano del sentido, el plano de la verdad.
Entonces, ¿qué es la muerte? Porque si uno dice todo ser es mortal, y el virus es un ser, el virus es mortal y ya se mete en quilombo, ya se mete en problemas, ya si está en el plano del significado, del sentido de las palabras, ya empieza, ¿es verdad o no es verdad esto? En cambio, cuando uno dice A equivale a B, B equivale a C, A equivale a C, ya es otra cosa. Y Aristóteles hace eso. ¿Sí? Entonces, para Lacan, en Aristóteles no se trata de lo que muchos comentadores acentuaban, que es el tema de la superposición de clases, ¿no? Porque son clases. Hay una clase que son los seres vivientes, y dentro de esa clase están los animales, y dentro de esa clase están los hombres. Entonces uno puede decir, todo ser viviente es un animal, y todo animal, o todo hombre es un animal, y todo animal es un ser viviente. Y Lacan dice, estas son clases. Y nosotros estuvimos trabajando en los capítulos anteriores de Lacan el tema de cuando a Lacan le dicen esto es una clase, dice esto es una suposición, esto no es un existente. No sé si recuerdan todo el laburito que nos hemos tomado, sobre todo en la clase 6, para trabajar esto. Dice, no pasa por acá lo de Aristóteles, no pasa por una cosa de clases, por una lógica de superposición de clases. Eso sería de nuevo el plano de la verdad y la falsedad, el plano del sentido. Lo radicalmente otro de Aristóteles pasa por otro lado. ¿Sí? Y no por si un virus es mortal, o un dragón es mortal, o un unicornio es mortal. Cuando dice todo animal es mortal, bueno, sí, el dragón, y bueno, el dragón es un animal, pero imaginario. Bueno, pues es un animal imaginario, ¿es mortal o no es mortal? Y parece que los arcángeles lo mataban. ¿Sí? Digo, lo de Aristóteles pasa por otro lado. Perdón que le dé vuelta, perdón que esté dando vuelta, pero quiero primero tensar bien cuál es la dimensión de la verdad, por un lado, y la dimensión de lo real, por otro. Lo quiero tensar, porque la lógica los lleva puestos, los articula los dos. Entonces, la lectura que hace Lacan, hay que subrayarla. Entonces, se trata de otra cosa, y dice, empezamos a hablar de lógica porque queda abolida la discusión sobre el valor de verdad de los términos. Nosotros empezamos a hablar de lógica cuando queda abolida, recién dije que había hecho un trabajo de reducción, después lo dije muy fuerte, dije la forclusión, ¿no? La forclusión de la dimensión de verdad. ¿Sí? Queda abolida la discusión sobre el valor de verdad de los términos. Y esto sucede cuando, con el ejemplo que les di, cuando los términos se reemplazan por letras. ¿Sí? A equivale a B, B equivale a C, A equivale a C. Punto. No ni verdadero ni falso. ¿Sí? Y esto dice Lacan, Aristóteles lo hizo desde las primeras páginas. Y nótese que estas letras no tienen sentido. ¿Sí? Acerquémonos un poco a esto. Además de lo que veníamos diciendo, y sobre todo, hablamos de lógica. Recién les mostré un encadenamiento que es un encadenamiento lógico, que es un saber lógico. A equivale a B, B equivale a C, A equivale a C. ¿Sí? Cuando calzan tres términos. Uno empieza a hablar de lógica cuando calzan tres términos. Son los ejemplos que da Lacan. ¿Sí? Si yo les digo a ustedes, todo A equivale a B, y ustedes anotan todo A equivale a B, eso es una suposición. Es verdad, yo no sé qué quiere decir A, y no sé qué quiere decir B. ¿Sí?
Es una suposición. A ver, te doy por hecho que A equivale a B. Te creo. Dale que A equivale a B. Bueno, dale. Lo tomo. ¿Tiene eso algo lógico? Nada. Absolutamente nada. Y digo B equivale a C. Y es otra suposición. Dale que B equivale a C. Y sí, te lo acepto. Dale. Bueno, me aceptaste que A equivale a B. Me aceptaste que B equivale a C. Ahora te digo A equivale a C. Y eso ya no es una suposición. Ahí calzó algo. Ahí lo 3 generó algo diferente. Ya no son suposiciones. Es imposible que A no equivalga a C. En ese momento en que calzaron los 3 eslabones, o si se quiere, los 3 anillos de A equivale a B, B equivale a C, A equivale a C, se armó algo diferente, ya no es una suposición. ¿Sí? Eso no es una suposición, eso ya es una consistencia lógica. No es lo mismo suponer A equivale a C que el argumento S. El argumento S es una consistencia lógica y la tenés metida en la cabeza. Y Lacan dice, fíjate cómo la lógica arranca ahí, arranca con los 3. Dice, Aristóteles no creía eso, Aristóteles creía en relaciones diádicas. Dice, pero eso no es precisamente la lógica. Entonces, paso 1, tenés que sacar la dimensión de la verdad por sacarla, echarla, forcluirla. ¿Sí? La tenés que sacar, tenés que convertir eso en letras. Y las letras no tienen que tener sentido. Segundo, las letras se tienen que encadenar y el encadenamiento mínimo es un encadenamiento de 3. Ahí hablamos de lógica. Ahí hablamos de un imposible. Es imposible que A no equivalga a C si acepté las cosas anteriores. Se entiende que nos vamos arrimando a la ciencia de lo real, pero ya a través de lo 3. ¿Sí? El lo 3, ¿no? Es una consistencia lógica. Obtenemos algo distinto, no es solo la relación que estaba antes. Es una relación que si nosotros aceptamos las anteriores es necesaria. ¿Se acuerdan en lógica modal? No cesa de escribirse. Es algo necesario, no deja de escribirse. Si A equivale a B, B equivale a C, A equivale a C, no cesa de escribirse. ¿Sí? La contracara de eso es que no cesa de no escribirse, es decir, un imposible. Es un imposible, es imposible que A no equivalga a C. ¿Sí? Entonces, acá no hay discusión posible. ¿Y por qué no hay discusión posible? Porque no hay valor de verdad. Es algo de otro orden. No es verdadero, es una consistencia lógica. Esto es así. ¿Sí? Es una consistencia lógica, no hay valor de verdad. Acá, si ustedes quieren, no hay sujeto. Cuando uno establece esta concatenación, dice, esto es una concatenación, que nosotros lo llamamos articulación, que nosotros lo llamamos un saber. Un saber es un hecho de articulación. ¿Sí? Eso es real y eso no tiene sujeto. No hay sujeto, es una concatenación de saber sin sujeto. A diferencia del plano de la verdad que está completamente inmerso en lo subjetivo. Es una verdad mía, este lapsus que he tenido, que después se reveló, es una verdad para mí. Pero no, loco, ¿cómo te enganchás? ¿Cómo te colgaste en ese análisis raro? Mira, ese análisis raro será para vos, para mí no. Porque para mí tiene un valor de verdad subjetiva. En cambio, cuando uno habla de lo real, habla de un saber sin sujeto. No hay sujeto ahí. ¿Sí? Y es un saber escrito y necesario.
¿sí? Y no cesa de escribirse, y es imposible que sea de otra manera. Si quieren, para hacerlo un poco menos denso, vamos a hacer un poco de psicopatología de la vida cotidiana. Vamos a hacer A es mujer. Vieron que dije A equivale a B equivale a C. A es mujer, B equivale a infiel y C equivale a causa de sufrimiento. Entonces digo, bueno, A equivale a B, y bueno, una mujer equivale a alguien infiel. Y B equivale a C, y bueno, alguien infiel te causa sufrimiento. ¿Sí? Frente a esta concatenación real, se pueden tener diferentes posiciones subjetivas. Estoy hablando un poco de clínica, porque uno encuentra cosas así, determinaciones oscuras, pequeñas cadenas de saber. Son pequeñas cadenas de saber que guían la vida de la gente. A menos que uno no tenga imaginario y vaya al analista y una palabra lo lleva para un lado, para otro lado, para otro lado, para otro lado. Uno encuentra, cuando escucha a la gente, se producen bajo transferencia ciertos efectos de verdad, pero hay ciertas cositas, hay ciertas cadenitas de saber que no responden a los efectos de verdad. No se dejan cosquillear por los efectos de verdad. Te dicen, sí, desde que vengo acá veo tal cosa y la veo. Pero uno dice, sí, pero hay una cosa que se repite en la vida de esta persona, que tiene una inercia, que tiene un peso, que me hace a mí pensar que eso es como que está escrito, porque las palabras se las lleva el viento. Entonces yo digo tal cosa, pero en otro contexto digo tal otra, pero clínicamente aparecen algunas cadenitas, vamos a decir, algunas pequeñas elaboraciones de saber. ¿Sí? A mí se me ocurrió decirles esta, ¿por qué? Porque yo he encontrado muchas posiciones subjetivas, por ejemplo, el desinteresarse de las mujeres, por ejemplo, el ser infiel, porque más vale ser infiel yo que después sufrir porque me van a ser infiel, ¿sí? O una elección de objeto homosexual, ¿sí? O hacer síntomas histéricos, por ejemplo, en el encuentro con una mujer tener una disfunción eréctil, ¿sí? Pero todo eso son posiciones subjetivas referidas a una cadenita, que es una cadenita sin sujeto, a una concatenación de saber que no tiene sujeto. Eso no se discute, no hay un sujeto ahí. Pero ¿quién le dijo a usted que todas las mujeres son infieles? Le dice el analista. Mire mi mamá, le dice el analista. Mi mamá ha sido fiel toda la vida. ¿Usted está equivocado? Y el tipo dice, bueno, pobre mi analista, que es un gil que no se da cuenta que todas las mujeres son infieles y te hacen sufrir. ¿Se entiende la diferencia de peso, de volumen, de lugar? Ahora nos vamos a ir arrimando, porque esto es lo propio del psicoanálisis. ¿Sí? Algo que uno encuentra en la metonimia del discurso, algo que uno encuentra en el camino del despliegue de los efectos de verdad, que no se deja tocar por los efectos de verdad. Y eso no se discute, porque eso no tiene sujeto. ¿Ok? Entonces, bien. Eso está escrito. En las clases anteriores, ¿se acuerdan que Lacan decía lo escribo? Es decir, hago el nudo. Y si deshago el nudo ya no está escrito, cesó de escribirse. Para mí decir un saber escrito es lo mismo que decir un saber anudado. Seminario 21. Entonces, hemos visto que 3 es el mínimo de esta articulación lógica, que así comienza la lógica, y
Lo dije, pero lo vuelvo a decir. Fíjense que las letras, cuando Aristóteles usa alfa, beta, gamma, nosotros decimos todo A es B, todo B es C. Esas letras forman parte del lenguaje, pero no en el plano del sentido. Cuando digo I equivale a P, tomo tanto I como P como elementos sin sentido, que no tienen sentido. ¿Sí? Son elementos del lenguaje, pero en una dimensión que no tienen sentido. ¿Sí? Y la lógica surge cuando hay un encadenamiento que produce un imposible. Para Lacan, en la ciencia, eso imposible es lo real, porque es imposible que sea de otra manera. Lo hemos visto, lo estamos viendo en otros seminarios cuando dice Lacan, la ciencia lo que hace es ubicar los agujeros en el buen lugar. La ciencia tiene imposibles muy bien ubicados. Los tiene que tener ubicados para acceder con eso a lo real. ¿Okay? Eso imposible es lo real. ¿Sí? Y necesitamos tres en esta lectura que está haciendo Lacan. ¿No? Y dice, página 61, es como si en Aristóteles hubiera habido un presentimiento del nudo Borromeo. No sé si encontraron esa frasecita. Es como si en Aristóteles hubiese habido un presentimiento del nudo Borromeo. A partir del momento en que Aristóteles se decide abordar lo real, es preciso que haya tres. ¿Sí? Bien. Seguimos con la ciencia, con la lógica como ciencia de lo real. Y esto es lo que hizo que Lacan, yo estoy parafraseando un poco la clase que le está dando. Esto explica el interés que tuvo Lacan por inyectar lógica al psicoanálisis. Porque de movida, el interés de Lacan, la expectativa de Lacan era ir más allá del sentido. El sentido es siempre variable. Acá vamos a ubicarlo al sentido yendo de la mano con la verdad. Son siempre variables. ¿Sí? Entonces, tal cosa que dije, en realidad este sueño me demostró que dice otra cosa, pero este acto fallido que tuve después muestra que el sentido de eso cambió y el valor de verdad de eso cambió, y así vamos en una especie de laberinto, ¿no? En una especie de desplazamiento, porque el sentido es siempre variable. ¿Sí? Y Lacan decía, no, pues yo necesito, creo que el psicoanálisis freudiano atrapa un real. Y ese real necesariamente lo tiene que atrapar por fuera del campo del sentido. El sentido siempre varía. ¿Sí? Dicho de otra manera, ¿no? En una asociación libre se pueden producir efectos de verdad, cambios de sentido, que tienden a infinitizarse. ¿Sí? ¿Cómo se llega desde ahí a algo real invariante, anudado, escrito? Estos son temas, uno se mete porque lo sigue, se mete en la lógica, pero son temas eminentemente clínicos. Una vez se encuentra alguien que te dice, bueno, y estuve 20 y pico de años en análisis frontal. Sí. Y me sirvió mucho y estuvo muy bien porque revisé algunas cosas y algunas cosas las fui cambiando. Se produjeron algunos efectos. He tenido lo que se llama cambios de posición subjetiva, algunas cuestiones, he rectificado. Antes la veía de una manera, la veo de otra manera, y uno dice, bueno, y 20 y pico de años. ¿Sí? Y Lacan dice, bueno, acá no hay garantía de que se haya atrapado un real, que se haya apresado un real. Hay prácticas que también promueven eso y que también tienen su éxito, sugestivas, no sugestivas. Pero era la inyección que propone de lógica al psicoanálisis Lacan, porque quiere, de nuevo, decir, que sea la ciencia de lo real y ubicar al real del psicoanálisis. ¿Sí?
Entonces, vuelvo a la lógica. No hay abordaje de lo real sino por esta vía, por la vía de la lógica. Lo real está en una articulación, en un mínimo de 3, que produce un imposible. Yo hoy estoy repetitivo, pero si ustedes releen la clase de Lacan van a ver que él también. Él también da vueltitas por ahí. ¿Sí? Un imposible. Y de esta articulación, como decía, decimos que es un saber. Un saber es eso, es un hecho de articulación, que no es verdadero ni es falso. ¿Sí? Se llegó a él reduciendo la dimensión de la verdad, sustituyéndola por letras. El sentido no es su referencia, es un saber escrito, sin sujeto. ¿Ok? Es un tema el de encontrar ejemplos de esos pequeños saberes. ¿Sí? Podemos tratar de arrimarnos para darle, digamos, algún sustento intuitivo, digamos, alguna imagen. ¿Eh? Supongan ustedes que en una articulación de saber parecida a pegan a un niño, alguien pueda sostenerse en el encuentro sexual con otro. Y uno dice, ¿pero qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Bueno, es una pequeña cadena que te permite sostener, es un saber real escrito. ¿Sí? Y que funciona, me estoy adelantando un poco, pero que funciona en el lugar de algo que no funciona. Estas mujeres que se masturbaban, siguiendo a Freud, con la fantasía de que se pega un niño es pegado, eran pacientes de Freud. No se lo vamos a discutir. Digamos, podían tener la capacidad de sostenerse en un encuentro con una fantasía. Freud después agarraba y decía, bueno, pero esto viene del Edipo, es el padre, será el hijo, será el hermano, será esto. Lacan va a decir, bueno, vamos a sacarlo del Edipo. Vamos a decir que hay un saber real ahí. Después vemos si viene del Edipo. Después vemos cómo llegó ahí. ¿Sí? Pero lo que sí decimos que es un saber real, escrito, anudado. ¿Ok? Que no es ni verdadero ni falso. Sigo con la tensión entre la lógica y sus proposiciones que no son ni verdaderas ni falsas y son encadenamientos lógicos sin sujeto. ¿Qué lejos estamos de eso en el psicoanálisis? En el psicoanálisis estamos en otra cosa. Estamos lejos de la lógica en ese sentido. Yo como me he cruzado con este avance que estoy haciendo así medio en rulos, tratando de seguir a Lacan, lo he metido constantemente al psicoanálisis, pero en un primer abordaje uno diría, che, con la lógica no tenemos nada que ver. Tenemos mucho que ver con la verdad, no con la lógica. ¿Sí? Y con esa cosa que dicen los lógicos, ¿no? Que son cadenas de saber sin sujeto. Para nosotros es central que sea con sujeto. ¿Sí? Entonces, por ahora estamos concibiendo lo real, como lo abordado por la lógica, a partir de la escritura. Pero yo les comentaba, al comienzo de esta clase, ahora Lacan va a buscar un soporte diferente. Lo que vimos en las clases anteriores, ¿se acuerdan de lógica modal? Que estábamos constantemente con lo posible, lo imposible, lo contingente, lo necesario, era lógica modal. Ahora cada vez, él dice, no es aparente que yo ande con un nudo Borromeo en la mano y esté hablando de esto. Pero vamos a usar esto como soporte, para establecer la relación entre la verdad y lo real. La idea que nos va acercando
es la de mantener que la lógica es la ciencia de lo real, pero ubicarle al psicoanálisis, o a esto en el psicoanálisis, un soporte diferente. Y en ese momento de la clase de Lacan, él usa una expresión. Porque dice Aristóteles, en esto medio patinó, Aristóteles no se movía bien. Aristóteles, y usa una expresión francesa que vendría a ser algo así como incómodo como un pez en una manzana. ¿No? Se puede traducir de muchas maneras, como todos los refranes, no hay una manera literal de traducirlo. A mí las que se me ocurrieron son muy chuscas y zafadas, ¿no? Desubicado como, y ahí viene la grosería, ¿sí? Pero la idea que quiere traer de Aristóteles es que es esta, que estaba incómodo como un pez en una manzana, ¿sí? Y se copa con la idea de la manzana. Lo mismo que antes se copó con la cuestión de la división con Custelin, con la división en dos. Lacan estaba medio que se dejaba llevar por los ejemplos que le afloraban, ¿sí? Entonces, ¿dónde estaba? Estaba con la digresión, ahí está, ¿no? Y hace una referencia a la asistencia. Esta digresión dice, esto lo voy a decir para que ustedes se relajen. ¿Eh? Lo voy a decir para que ustedes se relajen porque esto no es Aristóteles. O no es Aristóteles en la línea que venía en el seminario. Pero a mí me interesó seguir la digresión, especialmente porque es un tema que en Lacan se acentúa y en los últimos seminarios se acentúa cada vez más, que es hablarle a la audiencia. En los últimos seminarios, el seminario 17, Lacan empieza a hacer una en acto, algunas cuestiones en acto de lo que es la escena de su seminario. ¿Sí? Como si dijesen, che, ¿qué tipo de discurso hay entre ustedes y yo? Porque ustedes no son alumnos de un profesor, ni son trabajadores míos, ¿sí? Ni son el otro en quien yo voy a buscar respuesta. Yo no soy un sujeto histérico que elabora su división subjetiva para que ustedes me den una respuesta. Y tampoco soy un amo, y tampoco soy un profesor. ¿Qué tipo de relación hay entre nosotros? Entonces muchas de las cosas que viene trabajando, las viene trabajando y las pone en acto en su seminario, ¿sí? ¿Qué tipo de vínculo, de lazo social lo une con la asistencia de su seminario? ¿Sí? Todo esto en términos de una digresión. Dijo Aristóteles estaba incómodo como pescado en manzana, como un pez en una manzana. ¿Sí? Lacan planteaba que ese partener, que es la audiencia, la gente que lo va a escuchar, planteaba que ese partener evocaba para él un objeto pulsional. Esto lo trabajó en muchos lugares. ¿Sí? Como si yo dijese detrás de toda esta gente que está, qué sé yo, hay un objeto pulsional que muchas veces lo especifica como una mirada. ¿Sí? Es un objeto pulsional, la construcción de un partener a partir de un objeto pulsional, y ese objeto pulsional te funciona como causa de deseo. Es una mirada que a mí me pone a trabajar. ¿Eh? Lacan en este sentido, bueno, algunos de ustedes saben que a la altura del seminario 18, Lacan dice, ¿qué tipo de lazo social es este? Porque yo acá estoy en términos de analizante. Yo me pongo a trabajar para un objeto que está ahí, que son ustedes. Me pongo yo a trabajar ante un objeto que está ahí, que son ustedes. Y entonces decían, para mí este seminario, decía Lacan, es de alguna manera como la continuación del dispositivo analítico. Es como la continuación del discurso analítico. Pues yo me pongo a trabajar causado por un objeto que están ahí, ustedes. ¿Sí?
Siempre dijo lo pongo en continuación, no dijo yo me estoy analizando con ustedes. Para analizarse con ese objeto hacen falta otras condiciones que no estaban en ese partenariado, en ese vínculo que era el de Lacan, dando su seminario con el objeto pulsional. ¿Sí? Una mirada propia encarnada en la asistencia. ¿Sí? Es un tema que uno encuentra, es un tema clínico, que uno encuentra, la de la construcción del otro a partir de un objeto pulsional. ¿Sí? A los que estuvieron acá en el seminario 20, en este espacio en el seminario 20, hubo algunos encuentros que trabajamos este punto, de lo que era construir un otro a partir del objeto de una pulsión, o lo que era construir un otro a partir de algo a ubicar en el campo del no todo. ¿Sí? ¿Cuál es el otro de eso no todo, de eso ilimitado? ¿Sí? ¿Qué característica tiene el otro del místico? Por ejemplo. ¿Sí? Que construye un otro a partir de qué? A partir de un goce deslocalizado. ¿Sí? Son cuestiones, a mí si me piden la respuesta no la sé. Me quedo tranquilo haberlo trabajado con ustedes cuando trabajábamos en el seminario 20. Pero hay un punto anterior donde Lacan decía, sí, bueno, pero yo construyo mi partener a partir de un objeto funcional. Yo pasé, cuando la digresión de Lacan me hizo recordar una colega hace unos años, una colega que hace tiempo que no veo, que cuando la voy a saludar, le digo, ¿cómo andás? Me dice, me estoy yendo por el inodoro. Con esa frase, me estoy yendo por el inodoro, hacía referencia a que tenía una diarrea hacía un par de días, una diarrea que es imparable. Entonces le pregunto, ¿qué onda con eso? Y me dice, no, voy a presentar en el próximo congreso un trabajo. Voy a presentar y estoy que no puedo parar de ir a hacer deposiciones en el baño, estoy más flaca, más delgada, pero escúchame, ¿qué te pasa? Y me dice, sí, me van a hacer mierda. Me van a hacer mierda, literalmente. Voy a presentar un trabajo en un congreso de psicoanalistas y me van a hacer mierda. Mierda. ¿No? Fíjense qué partener fabricaba. Y alguien podría fabricar un partener diciendo que a alguno que le interesa, le interesará, y que no le interesa, no importa el carajo. Sin embargo, había un objeto invocante, había una exigencia superyoica, la propia. Uno dice la propia, pero no es la propia, porque es el objeto de la pulsión, no es el objeto tuyo. ¿Sí? Puesto en el campo del otro, ¿no? Vamos a decir, un superyo sádico que no iba a parar de hacer la mierda. A lo que respondía con una angustia anal. Entonces se iba. Entonces tenemos esa construcción, y esa construcción de la colega es coherente con lo que contaba Lacan cuando decía el partener se fabrica con el objeto de la pulsión. ¿Sí? Y Lacan agrega algunas cositas que resultan muy interesantes y que se ubican claramente de un discurso que no fuese del semblante, o del orden del semblante, cuando agrega argumentos sobre ese objeto pulsional en el otro, y dice que efectivamente ese objeto es un objeto pulsional, pero el trabajo lo alimenta. Que Lacan con su trabajo analizante, con su producción, a ese objeto lo alimenta, lo carga de un plus. ¿Sí? Lo carga de un plus de goce. ¿Sí? Es como si Lacan dijera, con mi elaboración los intereso, los engancho, los voy alimentando, voy cargando ese objeto con un plus cada vez mayor. ¿Sí? En este caso, un plus que es del lado de un goce que está del lado del principio del placer. ¿Sí? Es muy interesante esto, porque él dice, esto es mi trabajo, es el trabajo del significante que le da más consistencia y más carga a ese plus de gozar. ¿Sí?
Uno como asistencia sabe, uno como asistencia sabe que un trabajo como el trabajo de Lacan o como algunas otras transmisiones incomparables, pero que son transmisiones, generan un enganche. Para Lacan ese enganche es cualquier cosa menos cognitivo. Se juega cualquier cosa menos la transmisión de una información. Ahí se juegan resonancias, se juegan efectos de verdad, ¿sí? Y se juegan ciertas resonancias donde hay un enganche que es un enganche libidinal. Hay algo que se va cargando, que la propia elaboración va cargando. Es un enganche libidinal. ¿Con quién? ¿Con la persona? No, 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 no. No necesariamente. ¿Sí? Pero hay unas resonancias que producen, uno dice, che, acá, cuando dice no todo, me parece que pasa por acá y me interesa y me engancho con ese tipo de cosas. Entonces teníamos la construcción del otro, todo esto es una digresión para hablar de Eva y la manzana, pero que a mí no me parece tan digresión. ¿Sí? El neurótico, frente a ese objeto pulsional en el campo del otro, el neurótico hace inhibiciones, síntomas y angustias. Frente a eso, puesto en el campo del otro, hace inhibiciones, síntomas y angustias. Hace diarreas, hace... hablaba el otro día con alguien que me decía, llegado el momento, me quedo en blanco. Me quedo en blanco. Es un tema, porque estoy por recibirme de ingeniero nuclear, pero en la última materia me quedo en blanco, quedo absolutamente en blanco. ¿Sí? Hay todo una psicopatología que se juega en relación a ese objeto causa puesto en el campo del otro. ¿Sí? Se angustia. Y solo al final de un análisis caracterizado por el atravesamiento o como atravesamiento del fantasma, uno puede encontrar un deseo, lo que Lacan llamó en algún momento un deseo decidido, un deseo sin síntomas. ¿Sí? Agarrar y decir, bueno, frente a este objeto pulsional, yo sé que me funciona como causa esa mirada, y bueno, y yo laburo. Y yo laburo con esto, pero van a pensar que lo que dijiste es una mierda. No, esas son fijaciones anales. Como que lo que yo voy a trabajar frente a ellos, ese otro va a decir, ah, esto es oro, o no, esto es caca. O parece oro, pero es caca, lo tiro. ¿Sí? Dirá, esos son fijaciones neuróticas. Frente a la causa, mi deseo decidido. ¿Sí? Pero Lacan acá trae algo diferente. Porque no se dirige a la audiencia en términos de objeto pulsional, que funciona como objeto causa. Dice, me pasa con ustedes que me ponen medio incómodo. Me pasan como le pasa a un hombre con una mujer. Manda eso. ¿Sabe? Dice, respecto de esta audiencia, señala, ustedes me incomodan. En francés me embarazan. En castellano, en español, nosotros hablamos de embarazo cuando decimos qué situación embarazosa. Es difícil encontrarle un sinónimo, a lo mejor ustedes deberían ayudarme, porque a mí no le encuentro el sinónimo exacto. Es algo que produce vergüenza, es algo que produce vergüenza ajena, es algo que llama al pudor, una situación embarazosa. Entonces dice, ustedes me incomodan, me embarazan. Estoy leyendo casi literalmente. Como incomoda una mujer en la medida en que evoca un no todo. Busquen en la página, yo les dije el número de la página y todo, cuando dices una digresión, esto para que se distiendan. ¿Saben qué me pasa con ustedes? Que ustedes de alguna manera a mí me evocan un no todo. ¿Saben? ¿Qué es lo que le pasa a un hombre con una mujer? ¿Sí?
Le dice, estoy pensando mi relación con ustedes como las relaciones del hombre con una mujer. Y entonces ahí se larga a decir cosas que evidentemente son interpretativas. Dicen, y a Aristóteles le pasaba lo mismo. A Aristóteles le pasaba lo mismo. Fíjense que el tipo por todos lados dice, todo hombre es mortal, todo hombre no sé qué, todo griego es no sé cuánto, todo qué sé yo. Ubiquen si en algún lugar él trabajó la mujer como universal, toda mujer. Para ver que no la van a encontrar nunca. ¿Sí? Esto es una interpretación lacaniana, es agarrar y decir, che, a Aristóteles le pasó un poco lo mismo que me pasa a mí con ustedes, en la medida en que ustedes me evocan algo, no todo. ¿Sí? No, Aristóteles tuvo esto, todo, pero nunca toda una mujer. Evidentemente, Aristóteles sentía que no existe la mujer como universal, como un todo. Por eso es que Aristóteles no puede decir toda mujer. Quisiera ser claro con esto. Está haciendo una especie de interpretación o de meta-interpretación diciendo, vengo de leer el órgano, el órgano, no se escuchó la N final. Porque si yo dije el órgano y ustedes dicen, bueno, vamos a meternos en los efectos de verdad, terminamos en cualquier lado. Esto es psicoanálisis, ¿no? Entonces dice, en el órgano no hay un ejemplo de esto. Dice, y tal vez le pasó a Aristóteles, que él también estaba perturbado. Es una palabra que también él usa. Él también estaba incomodado. Él también estaba embarazado por esto, no todo. ¿Sí? Y a renglón seguido, Lacan interpreta a Dios. Primero lo interpreta Aristóteles, después lo interpreta a Dios. Sí es que las Sagradas Escrituras están inspiradas por Dios. Porque alguno te puede decir, la Sagrada Escritura las dictó Dios de alguna manera. Por eso uno las estudia a la letra. Se las estudia a la letra porque se supone que es la palabra divina. Y entonces él dice en Génesis, ¿sí? En el versículo 2:23, se los puedo leer si se lo bancan para salir un poco de la lógica. En la creación de la mujer. Estamos en la Biblia, Antiguo Testamento, el Génesis, y dice, después Yahvé Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda semejante a él. Formó de la tierra, pues, Yahvé Dios, toda clase de animales, campestres y aves del cielo, y los llevó ante el hombre para ver cómo lo llamaría éste, ya que el nombre que les diera, ese sería su nombre. El hombre impuso, pues, el nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todas las bestias del campo, mas para sí no encontró una ayuda semejante. Entonces, Yahvé Dios hizo caer sobre el hombre un sueño letárgico, y mientras dormía tomó una de sus costillas, reponiendo carne en su lugar, seguidamente de la costilla tomada al hombre, formó Yahvé Dios a la mujer y se la presentó al hombre, quien exclamó, el hombre, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón ha sido tomada. Esto lo dijo Adán, pero lo escribió Dios, se lo hizo decir Dios. Por eso digo, Lacan interpreta a Dios. Se interpreta las Sagradas Escrituras. Y dice, evidentemente, Freud evidentemente, hoy estoy así, con el órgano, hors de saison, es una expresión que usa Lacan en esta clase, digamos, fuera del lugar, como la verdad, ¿no? Dios llamó a Eva varona, ¿no? Como construyendo un universal del equivalente masculino, ¿no? Será llamada varona, ¿sí? Como si en algún punto, en ese pequeño lapsus del varona, ¿sí?
en ese pequeño lapsus para Lacan, esto no es un lapsus evidentemente, pero como si en ese pequeño lapsus hubiese creado o hubiese planteado la existencia de dos universales, ¿no? El varón, la varona, ¿sí? La existencia de dos universales que se los puede inscribir como dos variantes en una función y lograr la relación sexual escrita. Esto lo hemos trabajado, ¿no? Un universal masculino, un universal femenino, inscribir a ambos en una función, ¿sí? Y lograr la relación sexual escrita. Por suerte, según Lacan, se trató solo de un lapsus. No es varona, es Eva, una mujer entre unas. ¿Eh? No quiero decir una mujer entre otras, justamente porque Lacan lo que acá está jugando es que no hay universal femenino. Entonces, uno no puede decir es una mujer entre otras, se cuentan de a una, es una mujer entre unas. ¿Sí? Y me gustaría que lean dos cosas. Me gustaría que de esa pequeña digresión, vamos a hablar bien, que hace Lacan en ese punto, dice que ese embarazo, esa inquietud, esa incomodidad, es lo normal en la relación de todo hombre con una mujer. La expresión en francés es normaliza, esa incomodidad normaliza. ¿Sí? O sea, lo común, lo normal, vamos a decir, lo normal, lo que establece la relación de todo hombre con una mujer es esa inquietud, es ese embarazo. ¿Sí? Lo quería traer, porque una cosa es agarrar y decir, no, pero ¿sabes cuál es el problema mío con las minas? O un problema de ella con los hombres. ¿Sabes cuál es mi problema? Que hay ahí el tema con el objeto causa. El asunto es el objeto causa, porque vos viste que el objeto causa puede angustiar. Depende cómo esté ubicado en relación a la falta menos phi, seminario de la angustia, menos phi sobre A o A sobre menos phi. Según mi posición subjetiva, entonces esta mujer, y yo puedo agarrar y estar medio angustiado, o yo puedo agarrar y estar medio inhibido, ¿eh? O llenarme de síntomas con esta mujer, o hacer actinado o pasajes al acto, sí, pero si vos te analizás, vas a ver que con las minas vas a tener una cosa que va a andar muy bien. Y otra cosa es agarrar y decir, ella evoca una dimensión de no todo para un hombre, y lo normal es que ahí uno anda medio embarazado, medio incómodo, medio perturbado. ¿Sí? A partir de esto uno puede leer la historia de la humanidad y la historia de lo que se ha hecho con algunas mujeres. Dice, no es normal. Cuando hay algo que evoca el no todo, eso incomoda. ¿Sí? Pero me gustaría que lo lean, a ver qué entienden ustedes, ¿no? En la página 61, lo que llama embarazo, inquietud, incomodidad, perturbación, lo señala como lo normal en el encuentro y lo señala como lo normal para ambos dos. No que el hombre está perturbado, embarazado, y ella está fumándose y hecha una actriz de Hollywood. Ella también tiene esa incomodidad, ella también tiene ese embarazo, y eso es lo normal. ¿Sí? Digo, lo normal, entonces uno, digo, porque son frases a interpretar, pero a mí me parece que cuando uno las encuentra le tiene que hacer un cuadradito así y decir, de esta no me tengo que olvidar, porque cuando lo leo me parece que es algo para los dos, no para todo hombre ante una mujer. ¿Sí? ¿Y cómo lo entiendo ante una mujer? Y bueno, tal vez es ese punto donde a ella también se encuentra con algo que evoca un no todo, en ese punto que Lacan lo describe a veces como cuando aparece algo que la hace otra para ella misma. Ese momento en que aparece algo que la hace otra para ella misma, y eso genera también el embarazo, la incomodidad. ¿Sí?
Porque uno diría, bueno, él ante algo que evoca el no todo, se embaraza. Y ella se embaraza ante el mundo del falo, que lo podemos, fíjense que no estamos lejos de cuando trabajamos el nudo macho y las trenzas. No estamos lejos de ahí, estamos en ese lugarcito. ¿Sí? Y Lacan señala una cosa de incomodidad. ¿Será que la incomodidad de ella es cuando aparece el no todo en ella? ¿Sí? Vuelvo al 21, como vuelve Lacan. No es que salí del 21, pero salí del argumento que estaba dando. Enganchó con el no todo. ¿No? Entonces, página 61, sigo con la lógica como ciencia de lo real. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué tiene que ver la lógica con el discurso analítico? Decía en un principio, dije muchas cosas y dije muchas cosas mezcladas, pero me gustaría que subrayemos en el discurso analítico más la dimensión de la verdad, de los efectos de verdad, del cambio de posición subjetiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Lacan va armando un argumento. ¿Sí? El argumento que arma Lacan es aquel en que dice la lógica, ciencia de lo real, la lógica, un único abordaje de lo real, la lógica es cuestión de dichos. Esos dichos se llaman proposiciones. Esto es la lógica. Es una cuestión de dichos que son proposiciones que son las que el lógico manipula. Una proposición. Todos los cisnes son blancos. Segunda, me compré un cisne. Conclusión, te compraste un bicho blanco. ¿Sí? Estamos manipulando proposiciones. Estamos manipulando dichos. ¿Sí? Proposiciones formalizadas, vaciadas de sentido, porque ahora no hablo de signo, digo todo H equivale a I, todo I equivale a J. ¿Sí? Son proposiciones formalizadas, vaciadas de sentido y vaciadas de verdad subjetiva. La lógica expulsa al sujeto. Lo tiene que expulsar, porque trabaja con dichos que son proposiciones absolutamente formalizadas, es sin sujeto. Y uno dice, no, pero el psicoanálisis es con sujeto. ¿Sí? Es sin sujeto. Lo voy a decir de otra manera. Forcluye la dimensión del decir. Uno en el psicoanálisis tiene dichos, alguien te cuenta un sueño y eso es un dicho. Pero uno dice, ¿por qué soñó esto? ¿Desde qué lugar soñó esto? ¿En relación a qué de lo que veníamos trabajando soñó esto? Eso es plantear el campo del decir, no del dicho. El dicho está ahí. Pero el psicoanálisis no trabaja sobre el dicho, trabaja sobre una suposición que es la suposición del decir. Son dos planos que hemos trabajado en muchas clases del 20 y algo del 21 también, dos planos que son muy diferentes. ¿Sí? En la lógica, el plano del decir está forcluido. Cuando alguien dice todos los hombres son mortales, y uno dice, che, ¿por qué eligió eso? ¿Por qué no eligió todos los hombres son capaces de mentir para estar con una mujer atractiva? Porque también sería una proposición universal. ¿Por qué te agarró, te copaste con la onda fúnebre? ¿Que te está bajón porque te dejó tu novia? Eso ya no es lógica, eso es un psicoanalista. Y Lacan muchas veces se divierte con esto. Se divierte jugando sobre la dimensión del decir en el dicho, del lógico. Pero el lógico eso lo tiene que forcluir, lo tiene que sacar. Nosotros, los que hacemos psicoanálisis, eso no lo sacamos. Por eso pensamos que es diferente cuando alguien dice el Estado es la barrera que impide el desarrollo de las capacidades personales. Uno dice, el Estado no es una barrera, pero bueno, eligió esta manera de decir.
No es lo mismo cuando alguien dice el Estado es como el pedófilo que llega al jardín de infantes y encuentra a los niños envaselinados y encadenados. Uno dice, mierda, ¿de dónde te salió eso? Pudiendo dar tantos ejemplos de lo que es el Estado. Y te sale una metáfora Epstein, vamos a llamarla de alguna manera. ¿Sí? Eso es agarrar y decir, che, hay un decir en el dicho. Y nosotros como analistas laburamos con eso. Eso que la lógica forcluye, para nosotros decimos, esta es nuestra casa. ¿Sí? ¿Eso agarra algo real? No, mirá, no agarra algo real, porque eso es una cosa evanescente. Así te dirías como una suposición. ¿Sí? Se trata del decir. Y Lacan va a traer la expresión se trata del bien decir. Se trata de un decir verdadero en el psicoanálisis. ¿Qué buscan ustedes? Un bien decir. Un decir verdadero. ¿Sí? El decir verdadero para nosotros tiene que ver con una posición subjetiva. Con una posición subjetiva respecto del dicho. El decir verdadero es una posición subjetiva respecto del dicho, respecto de la palabra, ¿sí? Respecto del deseo. De tal manera que yo podría decir, no lo dijo Lacan, pero lo digo yo y me parece que va en ese camino, que un síntoma para el psicoanálisis dice algo, pero lo dice mal, lo maldice. Un síntoma, el síntoma habla, claro que habla, y dice cosas, sí, pero las dice mal. No es un bien decir, no es un decir verdadero. ¿Sí? Las dice mal. Hacen falta muchos efectos de verdad para bien decir lo que el síntoma maldice. ¿Sí? Nuestro campo es el del decir verdadero. ¿Sí? Entonces retomo el ejemplo, porque él le está hablando a la audiencia y dice, hace años que viene diciendo que el seminario de él es una prolongación del discurso analítico, ¿no? Y dice, ustedes no están acá como alumnos que aprenden lógica, ni yo estoy como profesor de lógica. ¿Sí? Ustedes están acá con la perspectiva de captar algunas verdades. Ustedes vienen a escuchar en la expectativa de captar algunas verdades, no de los encadenamientos lógicos, como si yo fuese un profesor de lógica. ¿Sí? Vienen acá para captar ciertas verdades que se producen en algunas resonancias que implican la dimensión del decir, no están ajenas de la dimensión del decir. Cuando yo digo algo incomoda o un sujeto se incomoda cuando algo para él evoca cierta dimensión de no todo. Alguien podría decir, no, pará. Eso lógicamente no se sostiene, encadenámelo bien. Dame el argumento lógicamente cerradito, porque vos me decís algo y yo creo que algo agarro, pero no estoy seguro que agarre todo. Y esto es algo propio de lo que es el dispositivo analítico. ¿Sí? Es decir, hago jugar la dimensión del decir. Lacan jugaba constantemente con eso. Uno, yo, que es un burro y que trata de seguir a Lacan, la dimensión del decir está muy desdibujada. Cuando uno dice, Lacan dice. ¿Sí? Está desdibujada, pero no es que no esté. ¿Sí? Entonces, les propongo pensar, ya ahí tensionamos al máximo la lógica y el dispositivo analítico, porque dijimos, nuestra casa es el decir. Y Lacan lo dijo de 40 maneras, pero de 40 maneras. ¿Sí? Cuando jugaba la interpretación como un decir, no importa lo que dijo, ¿sí? Importa lo que Baltasar Gracián, el analizante, interpreta de lo que dijo el analista. O sea, hace jugar la dimensión del decir. ¿Sí? Esa es nuestra casa, la casa del decir. Ese es nuestro lugar de trabajo. Ahora bien, en un análisis,
hay una infinidad de dichos. Se dice, en la asociación libre se habla, se dice, y una infinidad de dichos. En esa infinidad de dichos vamos a encontrar mucha palabra vacía. ¿Sí? Y ocasionalmente nos encontramos con unos efectos de verdad que traen al dispositivo ese plano de un decir verdadero. ¿No? Mucha palabra vacía, mucha historia, te cuento, qué sé yo, y ocasionalmente aparece un efecto de verdad. Quise decir órganon, quise decir el órganon no captura lo real, y me salió el órgano, no captura, y ahí la reembarré. Y ahí empieza toda una cuestión de despliegue a partir de eso, de despliegue de una verdad. ¿Sí? Ahora ese despliegue de una verdad va a ser correlativo a un cambio en la posición del decir, en el decir. ¿Sí? Ya se considera el decir. ¿Desde dónde dijiste órgano? O órgano, para cuando tenías que decir órgano. ¿Sí? Esto es la clínica más básica, ¿no? Recordaba, y lo anoté, a alguien que decía, creí que se trataba de un error, creí que se trataba de un acto fallido, pero ahora me doy cuenta que era un acto logrado. La posición que tengo respecto de ese error cambió. Y esto nosotros lo ubicamos en el plano del decir. El plano de un decir. El plano de un decir verdadero. ¿Sí? Después Lacan lo va a caracterizar en otros momentos. Es decir, no puede ser un decir todo si es verdadero. Tiene que decir a medias. No tiene que apuntar a una verdad toda. Tiene que apuntar a una verdad medio dicha. ¿Sí? ¿No? Ese plano del decir verdadero, en un análisis, puede ser caracterizado como un laberinto. El plano del decir verdadero, esto tan evanescente, esto que uno dice, un cambio en la posición desde donde se dijo lo que se dijo, ¿sí? Puede evocar, se presta mucho a evocar la figura del laberinto. ¿Dónde está el último decir verdadero? ¿Sí? Se evoca la figura del laberinto. Daba un ejemplo, había pensado un ejemplo, que es un ejemplo que escuché de una mujer que dijo lo siguiente: le dije que lo amo. Y esas palabras en su momento fueron totalmente auténticas. Sin embargo, a poco de analizar los síntomas que tenía esa relación, me di cuenta de que no lo amaba desde un lugar que era mío. Fíjense qué postura, ¿no? Le dije que lo amaba, le dije que lo amo, y para mí eso fue completamente auténtico. Pero a partir de que empecé a trabajar algunos síntomas, me di cuenta que eso, desde el lugar donde yo dije que lo amo, es en un lugar que no era el mío. Ni bien descubrí mi posición de identificación a X, esas palabras y la posición desde la que las dije me resultan ajenas. Ahí hay un cambio. ¿Sí? Hay un cambio en el decir. Lacan jugaba con esto en el seminario 17 a través de la interpretación, cuando jugaba con la cita. Decirle a alguien lo que le decía la mamá. Lo que le decía. ¿Se acuerdan la interpretación seminario 17? Decir sin dicho, dicho sin decir. Él en ese momento era menos heideggeriano. Decía enunciado sin enunciación o enunciación sin enunciado. Pero siempre apelando a la dimensión del decir. No es un lógico. No sé si se los puedo transmitir esto. No es un lenguaje objeto. Un terapeuta cognitivo-conductual estaría más cerca de un lógico, si es que él piensa que el lenguaje es como una herramienta para expresar procesos cognitivos. ¿Sí? Y entonces puede agarrar y decir, che, mira, escucho y me parece que tenés ahí una distorsión cognitiva.
Por lo que vos decís, me parece que tenés una distorsión cognitiva por la cual en realidad perdiste el colectivo y te querés suicidar. Me parece que hay una reacción catastrófica, perdiste el colectivo, ¿no? Vas a llegar tarde a tu casa, ¿no? Estoy ironizando, pero estoy ironizando a partir de una concepción de lo que es un ser hablante que saca el plano del decir. El lenguaje es casi una herramienta para expresar procesos cognitivos. Y la enfermedad o los malestares o los síntomas son desórdenes o distorsiones cognitivas. Acá estamos hablando de otra cosa. Estamos trabajando en la dimensión del decir. ¿Por qué soñó lo que soñó? ¿Desde qué lugar hablas de niños envaselinados? ¿Qué hay ahí? ¿Sí? Y esto en el plano del decir. ¿Sí? Y como el plano del decir es laberíntico, el neurótico fantasea que dentro del laberinto encontrará un recoveco del laberinto, el recoveco de una verdad toda, o al menos lo suficientemente grande, que lo saque del laberinto y lo conecte por fuera con algo real. Esta es la ilusión neurótica. Sí, yo estoy acá perdido en el laberinto. Dale con el laberinto y bueno, y sí, ya estuve viendo esto de verdad, esto de verdad, esto de verdad, pero en algún momento me va a caer la ficha de una verdad toda que va a iluminar todo el laberinto y va a funcionar como el hilo de Ariadna y voy a decir, allá está la salida, allá está lo real. Y salto del plano del decir y de la división subjetiva y del sentido y de la verdad subjetiva y salto al plano de lo real. ¿Sí? No sé si se los puedo transmitir, pero digamos es la ilusión de la neurosis y es la ilusión de algún momento del psicoanálisis, incluso del psicoanálisis de Lacan. ¿Sí? Encontrar ese elemento, esa cláusula de clausura. Es el que uno diga, donc je suis ça, soy esto. Y es descubierto una verdad que entonces, y a partir de esta verdad, ¿sí? Y Lacan acá trae algo nuevo, que a mí me hubiese gustado trabajarlo con más extensión y por eso lo voy a dejar para la vez que viene. ¿Sí? Está en la página 62. Es una frasecita muy bonita que dice así: el decir verdadero es, si cabe la expresión, la ranura por donde pasa aquello que suple la ausencia, la imposibilidad de escribir como tal la relación sexual. De nuevo, el decir verdadero es la ranura por donde pasa aquello que suple la ausencia, la imposibilidad de escribir como tal la relación sexual. Bien, la comentamos, pero no extraemos todas las conclusiones. Vamos a comentarla. Pensemos en un laberinto que no tiene salida. No hay una verdad toda. No hay una salida por una verdad última. ¿Por qué el psicoanálisis propiciaría el plano del decir verdadero si sabe que eso produce un laberinto sin salida? ¿Por qué ustedes propician el plano del decir verdadero? Pero usted fíjese qué ejemplo dio cuando habla de su mujer. Cuando usted habla de su mujer, dio el ejemplo de tal periodista de Chimentos y se refiere a esa periodista como la pelotuda esa. Usted está hablando de su mujer. ¿No le suena acá? ¿Por qué promoves ese plano del decir si sabes que eso es laberíntico? Si sabes que no hay una verdad última. ¿Eh? ¿Por qué el psicoanálisis hace de eso su casa? ¿Sí? Porque en el laberinto, y esta es una idea que trae Lacan en esta clase y no en ninguna otra, o no en ninguna otra de las anteriores, o en ninguna otra, habla bien, en ninguna anterior, ¿sí?
trae la idea de que en este laberinto se deposita algo escrito. Es en el camino de las bolitas, dentro de los recovecos, dentro de los caminitos del laberinto, que se deposita algo escrito. En esta metáfora, ¿sí? Entonces, de esta manera conectamos el plano del decir verdadero propio del psicoanálisis, que era el que la lógica forcluía, por un lado, con lo escrito, sin sentido, que era el plano propio de la lógica. Podemos hacernos una idea de que en los recorridos del decir verdadero se deposita, se hace un depósito de algo escrito, de algo real, que es algo escrito. Y en principio, solo en principio, después tenemos que trabajarlo, pero en principio, solo en principio, es una fórmula sin sujeto. En ese punto es sin sujeto. El sujeto es de todos los recorridos de la verdad. En el laberinto del decir verdadero se deposita algo escrito, real. Se deposita una articulación de saber. Entonces, sigo con el ejemplo. Pensemos un análisis, lo que se habla en un análisis como un laberinto. Pensémonos como una pelotita. Acá lo digo como analizante, no como analista. Pensémonos como una pelotita. En ese océano de dichos encontraremos tramos que se caracterizan por un decir verdadero. En ese océano de dichos y palabras vacías, nos vamos a encontrar con tramos que se caracterizan por un decir verdadero. En esos tramos se va cavando una ranura. Cuando uno pasa por ahí, por ese decir verdadero, se va cavando una ranura, un canal. La pelotita o las pelotitas tienden a pasar por la ranura. Caen en la ranura cuando pasan. La pelotita tiende a pasar por la ranura. La ranura se armó de qué? Se armó de tanto pasar por ahí, de tanto pasar por la ranura del decir verdadero. ¿Sí? La ranura se hace profunda y allí se deposita algo, como una especie de residuo. ¿Sí? Quiero que nos hagamos a esta imagen. Los caminos de la palabra nos llevan en un análisis a un decir verdadero, que es como una ranura, una canaleta en el laberinto, un canal, como cuando desde un avión uno se asoma a la ventana y puede ver trazos en el suelo y dice, che, evidentemente esto fue un riacho, es un riacho seco, como uno ve como cursos de agua, como cursos de agua. Al que algo de esto le suene a littérature, está ahí, va ahí. Pero Lacan no sacó el avión y el viaje a China y el viaje a Japón. Ahora dice, es un laberinto, hay chicanas, la pelotita pega y sale, pero en su camino, cuando pasa por los trazos del decir verdadero, los va haciendo canaleta. ¿Sí? Esto que se deposita en la canaleta es saber inconsciente, real, escrito, la estructura invariante que veíamos en las primeras clases del seminario. ¿Se acuerdan de la estructura invariante, un saber escrito? Que veíamos al comienzo del seminario. Y ese saber escrito parece ser una suplencia de algo que no tiene escritura. Ese saber escrito de cada uno, que la vez que viene lo vamos a ver con un experimento de física cuántica. Porque a mí no me gusta yo tengo ejemplos más modernos para ver qué es el saber del inconsciente a esta altura para Lacan.
¿sí? Vamos a ver si ese saber real, escrito, que es absolutamente singular, nos va a explicar ciertas cuestiones de la repetición en el ser hablante, y también lo vamos a pensar como el único saber que puede alojarse en el lugar de un agujero donde no hay saber, porque no hay nudo, porque no hay escritura, que es el agujero de la no relación sexual. Yo voy a dejar hoy acá y la vez que viene voy a retomar exactamente en este punto. Si hay preguntas, comentarios, observaciones, este es un buen momento. Si no, lo haremos la vez que viene. Hola. ¿Se me escucha? Hola, sí. María. ¿Cómo te va? Gracias. Escúchame, cuando esto que se repite y es como si se fuera condensando, ¿hay una semejanza o estoy divagando completamente con eso que Freud ve en el hombre de los lobos, que es la B, que son las piernas abiertas, que los 5 lobos y qué sé yo? Cuando dije no lo voy a trabajar, porque está para darlo al detalle, ¿no? Ella trae algo que yo ya había empezado a trabajar, pero dije, meterlo así no da. Es la historia de una neurosis infantil, el artículo del 18. Y efectivamente, los padres teniendo relaciones bajo la modalidad del coito a tergo, moreferarum, ¿no? Como las fieras, ¿sí? Y evidentemente el encuentro de ahí con algo a partir de lo cual vos podés entender ciertos síntomas de la analidad, podés entender la condición erótica, podés entender la constitución de un saber, ¿sí? De un saber, iba a decir de una secuencia, como quien dice de un código de barras, pero tómenlo como de quien viene, porque el desafío es pensar ese saber como nudo, pero lo podemos tomar como código de barra que te explica desde la angustia del tipo, desde los síntomas del tipo, hasta la manera en que él encuentra una condición erótica para poder sostenerse con una mujer. Ese es el ejemplo central que da Lacan, el ejemplo central que da Lacan, el de Sergei Pankejev, para tratar de pensar. Sí, el hombre de los lobos. Sí. No. Es el hombre de los lobos, ¿sí? Para tratar de pensar ese saber escrito singular. Okay. Sí, es eso, central, no estás delirando ni nada. Gracias. Bien, entonces nos encontramos en 15 días, les mando un beso y nos vemos, ¿no?